¿Qué tal? Este es un video para presentar la neumonía por COVID-19. Mi nombre es el doctor Alejandro Gómez Gómez. Pertenecemos al Grupo de Investigación de Infecciones Respiratorias de la Facultad de Medicina de San Luis Potosí. El sistema respiratorio tiene como objetivo el intercambio de gas, es decir, llevar oxígeno dentro del cuerpo y sacar dióxido de carbono. El aire entra a través de los pulmones por los bronquios, las vías aéreas, y llega hasta lo que llamamos el parénquima pulmonar. Esto está compuesto por millones de pequeñas esferas que contienen aire llamados alveolos. Estos están rodeados por capilares, es decir, pequeñas venitas que contienen sangre. El objetivo es que el aire entre y salga. Esto es una radiografía de tórax normal. Así es como se ven los pulmones normalmente en una radiografía. De qué lado está el pulmón derecho, de este lado el pulmón izquierdo y en medio el corazón. Si ustedes observan, la mayoría de los pulmones tiene una tonalidad negra porque contiene aire la mayoría de los pulmones. Durante una neumonía ocurre inflamación de los pulmones. Estos se llenan de líquido y células inflamatorias. Esto hace que partes del pulmón se conviertan en zonas que no pueden funcionar. Pueden ser pequeñas o pueden ser grandes, y entre más grande sea la ocupación de los pulmones por líquido, significará mayor gravedad de la neumonía. Esto es una radiografía de tórax de un paciente con neumonía por COVID-19. Observen ustedes que en la parte periférica de ambos pulmones se observan manchas blancas. Esta es la imagen típica, que suele ser periférica y significa que hay zonas de pulmón que están inflamadas. Así es como se expresa en una radiografía de tórax una neumonía. Esto es una radiografía de tórax con una neumonía por COVID-19 en una etapa más avanzada. Es decir, el paciente estará en condiciones más graves, es probable que requiera apoyo respiratorio, es decir, de un respirador artificial, lo que llamamos nosotros ventilación mecánica invasiva, y probablemente la atención en terapia intensiva. En 80% de los pacientes, la infección por COVID será de manifestaciones leves a moderadas, sin presentar neumonía. Los síntomas pueden oscilar desde tener fiebre o febrícula, tos, dolor de pecho, dolor de garganta, dolor de cuerpo, dolor de cabeza, dolor de abdomen también, incluso tener diarrea o vómito. Y estos síntomas pueden presentarse solamente localizados, ser algunos aislados o todos en conjunto. Un 15 a 20% de pacientes presentan neumonía, donde el síntoma fundamental para sospechar que empieza a presentar neumonía es la falta de aire. Por eso es muy importante que el paciente vigile la presencia de este síntoma, que puede presentarse inicialmente con esfuerzos grandes. La neumonía habitualmente se presenta con tos, que suele ser intensa, el dolor de pecho suele ser más intenso y la falta de aire, que es el síntoma clave. En caso de que el paciente no acuda a consulta cuando comienza a presentar falta de aire y le sea tomada una radiografía de tórax para descartar neumonía, si el paciente efectivamente presenta neumonía, puede progresar e incluso llevar a terapia intensiva, como se presenta en esta imagen, y requerir, como habíamos comentado, ventilación mecánica invasiva. La neumonía por COVID-19 tiene varios estadios, es decir, de menos grave a mayor gravedad. La inflamación pulmonar puede localizarse solamente a ese órgano, pero en un 5 a 8% de pacientes, la inflamación se extiende al resto del cuerpo, a otros órganos como son corazón, sangre, riñones, cerebro, abdomen, y producir también la presencia de coágulos que pueden causar problemas en cerebro, lo que llamamos tromboembolia pulmonar, coágulos en el pulmón, o coágulos incluso en el intestino que pongan en gravedad la situación del paciente. Si esta expresión inflamatoria en todo el cuerpo se agrava, ocurrirá una falla de varios órganos, lo que llamamos disfunción orgánica múltiple. En este caso, la posibilidad de morir oscila de 50 a 80 a 90%. Este es un llamado para los pacientes, para la gente, para que se concientice en cuándo debe de distinguir una infección leve y cuándo debe de acudir al médico en caso de que presente síntomas persistentes de fiebre, de tos intensa, de falta de aire o que los síntomas vayan empeorando. La neumonía puede presentarse incluso hasta el día 9 o 10 o 12 de la evolución del paciente. Lo que buscamos es evitar
que se saturen los sistemas de salud, como podemos ver en esta imagen, donde esta es la realidad que se vive en los hospitales. Unidades de terapia intensiva saturadas, unidades incluso de pacientes que tienen que estar intubados en áreas donde no se pueden atender de forma adecuada debido a la saturación del sistema hospitalario. Les pedimos que sean considerados y que acudan a tiempo con el médico. Por último, unas palabras en cuanto a las medidas preventivas. Estas están organizadas de acuerdo a su orden de importancia y de eficacia para evitar la transmisión de la infección. Primero, el distanciamiento social, más de 2 metros. Segundo, el aislamiento en caso de que tenga síntomas. El paciente debe de avisar a su médico y permanecer en casa. Número 3, el lavado frecuente de manos. Eso quiere decir cada hora, cada 2 horas, o aplicar gel durante 20-30 segundos. La cuarta medida es no tocar la cara en absoluto, porque si yo toco mi cara, llevo la infección de algo que pueda tocar en alguna superficie o de la parte exterior de un cubrebocas en caso de que lo porte. Si toso o estornudo, hacer la etiqueta. Y por último, es importante remarcar que el cubrebocas tiene una eficacia dependiendo del material de tela, el diseño y el ajuste en la cara, que puede ser desde 8% hasta un 30% o 50%. Es decir, no es una medida que vaya a proteger como única medida. Es importante que señalemos que las medidas más eficaces son las que primero se listan. El cubrebocas es algo más que ayuda. Es deseable que se use en lugares donde no se puede realizar el distanciamiento social. Ayudará un poco a evitar que el paciente que tose o estornuda me contagie a través de partículas, o que yo también al toser o estornudar reduzca mi emisión de partículas hacia el exterior. Por último, acudir a tiempo en el caso de que usted presente datos de neumonía, como son falta de aire, persistencia de fiebre, dolor torácico intenso. Muchas gracias por su atención. Esperamos que este video haya sido de utilidad para comprender de mejor forma lo que es la neumonía por COVID-19.